Hola, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima, este itinerario de consagración para ser hijos espirituales del Padre Pío. Ya nos encontramos en el día 22, como nos lo pueden percibir. Por lo tanto, hoy vamos a empezar una nueva etapa. Hemos terminado ya la vida iluminativa y ahora queremos entrar a la vida unitiva. Recuerden que son tres etapas, normalmente, según la teología espiritual, la teología mística, de la vida espiritual. Primero la vía purgativa, donde el alma se va separando del mundo. Después la vida iluminativa, donde va reconociendo y conociendo las maravillas del Señor, se enamora del Señor, de la Virgen, de la Iglesia, del Evangelio, etcétera, y quiere seguir ser un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, un discípulo. Y el último es ya cuando hay una unión, ¿eh? Y esto no es teoría, esto lleva todo un proceso y por lo tanto todo un sacrificio muy, muy grande, muy profundo del alma en la relación con Dios. Entonces ahora queremos, lógicamente, en una consagración que no es tan exhaustiva, esto llevaría años, hay libros, literatura de doctores de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, bueno, no terminaríamos de decir autores espirituales, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, por mencionar algunos, pero podemos en San Isidro de Sevilla, o sea, muchos grandes santos, padres de la Iglesia, también maestros de vida espiritual, los padres del desierto, que no es lo mismo padres de la Iglesia que padres del desierto, todos ellos han ido escribiendo sobre la vida espiritual y por lo tanto hay un grande bagaje que tenemos San Agustín de Canterbury, San Buenaventura, bueno, es que no terminaríamos de decir personajes. Bien, entonces ellos prácticamente han descubierto esas tres etapas. La mayoría de ellos, cada uno con su interpretación, pero en el fondo es eso. Primero te tienes que desapegar del mundo, de ti mismo, de tu amor propio. Segundo, tienes que entusiasmarte con Cristo para seguirlo sin descanso. Y tercero, pues tienes que tener esa compenetración, a mí me gusta mucho usar esa palabra transformación. O sea, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. O sea, sin dejar de ser la persona a sí misma, pero ya entrega todo por amor. Entonces, ella conserva su libertad, pero la funde tanto, su voluntad, su libertad, la funde tanto con la voluntad de Dios, que al final lo que Dios le pida es lo que realiza, ¿no? Tenemos ejemplos grandes. Padre Pío I, también lo tenemos en Sor Faustina Kowalska, pues que fue una santa religiosa que no quería otra cosa que realizar la voluntad de Dios. Bueno, pues todo esto es una maravilla y un entusiasmo para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo. Como ven, es algo muy importante y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que sea Él el que nos vaya marcando la pauta de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre Pío, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver ahora los dones del Espíritu Santo. Efectivamente, leemos el pasaje evangélico y luego ya hacemos una pequeña introducción. Está en Mateo 10, del 19 al 20. Dice, más cuando os entreguen, ¿sí?, nos persigan, nos lleven a la cárcel, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Bueno, entonces aquí hay una grande diferencia. Ya lo habíamos dicho en las catequesis pasadas, la Madre Belén seguramente lo ha explicado perfectamente.
Primero, la gracia divina. Recuerden que los sacramentos son los que llevan la gracia al alma. Entonces, el alma queda, digamos, fecundada, queda transformada por la gracia divina. Primero, por el bautismo, por lo tanto, el pecado original ya es desterrado y el alma se llena de gracia. Si no pecáramos, esa gracia crece en el tiempo. Pero bueno, siendo débiles y pecadores, hemos recibido el bautismo, pero a lo largo de nuestra vida vamos fallando al Señor. Entonces, la esencia del alma queda transformada por la gracia, se llama santificante. Después del Señor, tenemos la facultad de la inteligencia y la voluntad que pertenecen al alma. Es como el alma opera, realiza sus obras, porque el alma en gracia pues está en esa presencia de Dios. Por eso cuando hablamos de la inhabitación trinitaria, es precisamente darse cuenta que Dios mora en mí. Bueno, pero yo opero a través de la inteligencia, descubro la verdad, me hago un plan, lo que sea, quiero ir al colegio, quiero ir al trabajo, no sé, o sea, yo empiezo a descubrir, y esperemos en este sentido, descubrir la voluntad de Dios para mí, y después, lógicamente, iluminado por la luz de la verdad, la voluntad busca el bien. Eso sería el operar ordinario. Y el Señor envía las gracias actuales, así se llaman, gracias de ese momento, que, por ejemplo, mi inteligencia necesita para no ser engañada y descubrir la voluntad de Dios, o la voluntad fortalecida para dar los pasos que debemos dar delante de Dios. Bueno, entonces ahí ya estás operando. Y las gracias. En ese operar, tú has recibido, o sea, en la gracia santificante, Dios te ha concedido lo que son las virtudes teologales, que ya hemos hablado de ellas, y las virtudes teologales, ¿sí? Entonces, fe, esperanza y caridad, y lo que sería prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hablando de las virtudes teologales, hago esta pequeña síntesis porque ahora sí vamos a entender los dones del Espíritu Santo. Las virtudes teologales ya es obrar según Dios, pero digamos, el objeto es Dios, ya lo habíamos visto, el objeto de la fe es el Dios que se revela, el objeto de la esperanza es el Dios que se espera gozar en la eternidad, que aquí ya lo empiezo a experimentar, y la caridad, el Dios amable, que por sí mismo es atractivo para ser amado. Por ser Dios, me atrae a amarle, ¿no? No por lo que me da, no por lo que me promete, sino por lo que es. Dios es amor y atrae mi deseo, mi voluntad de amarlo. Bueno, entonces se dan cuenta, vienen del cielo estas virtudes, pero la medida de operarlas, aquí está la grande diferencia, es humano. Y entonces yo voy obrando inspirado por lo alto, de lo alto, pero al modo humano. Y entonces está muy bien, porque ya son actos meritorios, actos que me acercan a Dios, etc. Mas, sin embargo, digamos, todavía es limitado. No es pobre ni es malo, sino limitado. Porque de acuerdo a mis disposiciones, de acuerdo a mi purificación, de acuerdo a mi formación, de acuerdo a mis buenos hábitos, etc., yo obraré. Más santo, más asceta, más, no sé, mortificado, más ayunos, más oración, más, etcétera, lógicamente crece y se perfeccionan la fe, la esperanza y la caridad. Bien, ahora vienen los dones. El modo humano tiene un límite y es pobre, no es pobre, no quiero usar esa palabra, sino que es limitado, ¿sí? Entonces, está bien porque es espiritual, porque las virtudes vienen de lo alto, entonces ya vivo al modo sobrenatural, por la gracia. Y como no tengo pecado mortal, pues todos mis actos son sobrenaturales y meritorios, satisfactorios de mis pecados, meritorios para la vida eterna y también meritorios puedo ofrecerlos o Dios aplica mis méritos para la salvación de otras almas. Muy, muy hermoso toda la vida espiritual. Entonces llegan los dones del Espíritu Santo y perfeccionan. Eso es lo bonito. O sea, es Dios, fíjense, que toma, y fíjate, entonces tu obrar, sigues operando la fe, sigues operando la esperanza, sigues operando la caridad, sigues operando la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza.
O sea, son las mismas virtudes teologales o cardinales, pero llevadas a una medida, a ver si esta palabra no se va a entender, una medida ya no humana, sino divina. Entonces, aquí ya con esto entendemos, se pueden imaginar hasta dónde Dios nos lleva, a unas alturas y a unas respuestas que ni siquiera la persona podría imaginar. Si tú me dices, Padre, usted quiere ser mártir, yo deseo ser martirizado, porque amo a Cristo, me encantaría dar la sangre, pero ¿está preparado? Pues no lo sé. A lo mejor me pone una pistola y el miedo me puede ganar, no sé. No he tenido esa experiencia. Pero se das cuenta, estoy pensando al modo humano. Yo quisiera entregar la vida por Cristo porque sé quién es el Señor, quiero ir al cielo, es lo más importante de mi vida, lo amo con todo mi corazón, pero soy pobre. Entonces, mi modo humano lo experimento muy limitado. Entonces, cuando una persona ya desarrolla su vida espiritual, ¿sí? Que por eso esas 3 etapas, uno va creciendo, ya llega un momento en que el Espíritu Santo toma la iniciativa y entonces la medida de ejercitar las virtudes teologales y cardinales ya es al modo, a la medida divina. Y entonces las eleva a una perfección, a una respuesta, a una acción, a un obrar, operar muy alto, inimaginable, les digo, para la persona. O sea, yo cómo me imagino entregando la vida feliz con Cristo. Yo tengo un ejemplo muy, muy hermoso, porque me gusta mucho este santo, San Pablo Miki, martirizado en Japón, pues él con otros 23, y me llamó mucho la atención cuando leí su vida, que él fue crucificado y su última homilía, su última catequesis o meditación, fue crucificado. Imagínate el dolor que él tenía, humano, del cuerpo físico, estaba siendo crucificado como su maestro. Y él hablando del amor de Dios, del perdón, de que conocieran a Dios, invitaba inclusive a sus verdugos a que se convirtieran, etc. O sea, estaba radiante de amor. Eso no lo hizo la fuerza humana. Eso lo hicieron los dones del Espíritu Santo, que le dieron una fortaleza a San Pablo Miki, que por encima del dolor físico, él estaba haciendo sus, digamos, sus propuestas del Evangelio, ¿no? Y, como digo, eran otros 23, 8 sacerdotes en total, y el resto eran laicos. El resto también fueron crucificados, bueno, sufrieron muchísimo. Iban al martirio cantando salmos, agradeciendo a Dios por esta oportunidad de entregar la vida. O sea, una alegría, pero si van a morir. Por eso dejaron una huella imborrable. Pero si los vamos a matar y ustedes van cantando, van felices, van saltando, ¿pero qué es esto? Claro, porque te das cuenta, humanamente es imposible que ustedes quieran hacer esto. Van felices y cantando salmos y alegres y tal. ¿Cómo que vas alegre si te voy a quitar la vida? Claro, porque ahora es un ejemplo entre muchísimos que tenemos en la Iglesia Católica, que los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, les hace ver que pues, la vida eterna, la sabiduría lleva a la perfección la caridad, y el acto más grande de caridad, de amor hacia Dios y al prójimo, pues es entregar la vida. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Entonces, al ser martirizados, ellos salían con mucha alegría, con mucha felicidad, a entregar su vida. Y entonces, imagínense, qué hermosura, o sea, qué belleza de que ellos estaban felices entregando su vida. Entonces, el Espíritu Santo con sus dones toma el alma de esa persona, en este caso San Pablo Miki y sus otros 22 compañeros mártires, sacerdotes y laicos, y los lleva a unas alturas de perfección inimaginables. Pues eso es lo que Dios quiere obrar en ti, también en mí. Entonces, si nosotros vamos progresando en la vida espiritual, si vamos siendo fieles, Dios va a permitir transformar nuestra alma y poder vivir así. Por el bautismo empieza todo el organismo espiritual, porque con el pecado el Espíritu Santo ni la gracia puede obrar. Entonces, el primer grande regalo que nos hace la Iglesia a nuestra alma es el bautismo, porque quita el pecado original y me da la filiación divina, o sea, me da la gracia
de convertirme en hijo de Dios. Por gracia, no por naturaleza, por gracia, pero soy hijo de Dios. Fíjate la dignidad que me concede el bautismo. Después viene robustecida con la confirmación, por eso este sacramento es muy importante, un poco olvidado, pero no es el tema de hoy. La confirmación viene a reafirmar y a fortalecer y a llevar a perfección aquella gracia del bautismo, y ahora sí me capacita para ser un verdadero soldado de Cristo y un testigo de su evangelio. La confirmación es ese sello que me da como para decir, oye, pues ya empezaste tu preparación con el bautismo y, digamos, espiritualmente es el culmen de la iniciación cristiana, la confirmación. Bueno, entonces, y así ya mi alma está preparada para recibir todas aquellas, digamos, orientaciones, todas aquellas inspiraciones y gracias que Dios me ofrece, el Espíritu Santo me regala, la tercera persona de la Trinidad, para guiarme, para ir y obrar de una forma verdaderamente divina. Divina significa de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mi organismo espiritual va creciendo, va madurando a marchas aceleradísimas, porque fíjate, ya no soy yo, hoy sí pude levantarme, hoy sí luché, hoy sí fue obediente, pero ayer me cansé, no sé cuánto, etcétera. Entonces ya crece a unas velocidades inimaginables. Bueno, utilizan varias imágenes, ¿no? El Espíritu Santo sería como un piano, soy el piano, el alma del piano, y el artista, si se dan cuenta, el piano está ahí preparado, que sería la gracia, ya la gracia santificante en mi corazón, en mi alma, y el artista empieza a operar, a hacer una melodía bellísima. Por sí mismo, el piano hace nada, poco, sin mí no puedes hacer nada, dice Cristo en el Evangelio, pero ya llega el artista, el Espíritu Santo, y empieza a tocar cada nota, que serían los dones del Espíritu Santo, los 7 dones, y producirían los 12 frutos que dice San Pablo del Espíritu Santo. Y entonces ya dispuesto, esa es la parte que me corresponde, entre más dispuesto o mejor dispuesto más esté delante de Dios, pues el artista podrá sacar una melodía más bella, más perfecta en cada uno de nosotros. Entonces las virtudes, usan una comparación, es como un galeón, un barco antiguo de madera, ya ven que tenían remos, pues las virtudes son esas. Fíjate, voy al puerto y voy remando y voy avanzando, pero ustedes saben que el galeón con el remo pues iba avanzando a una velocidad no mala, pero su velocidad de remo. En cambio, los dones, por eso se notan los santos, los dones es como desplegar las velas en un momento de viento, viento a favor, y el barco empieza a ir, o sea, incrementa en 10, en 30, en 100 su velocidad por encima de los remos y para llegar al puerto. Entonces, muy superior la velocidad y más sencillo, porque el viento, fíjate, el viento lo pone Dios. Es una imagen muy buena, porque ¿yo qué hago con el viento? Y uno dice, con lo que me cuesta remar y voy avanzando, no sé, a 10 kilómetros por hora, en cambio, despliego las velas y voy a 80 kilómetros por hora, el mismo barco. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Y mientras tanto yo estoy así, estoy dirigiendo. No me cuesta demasiado, porque precisamente el esfuerzo preparatorio ascético dispone el alma, pero ya, y por eso la mortificación, el ayuno, etcétera, etcétera, y después dispuesta el alma, ya actúa el Espíritu Santo y nos lleva a una velocidad inimaginable. Y entonces ya las facultades, fíjense, siguen siendo más importantes las virtudes teologales que los dones del Espíritu Santo, son más importantes en la vida espiritual, la fe, la esperanza y la caridad, pero los dones, como vienen de lo alto del Espíritu Santo, son más perfectos, en el sentido que fecundan las virtudes teologales y las llevan a su perfección, y lógicamente a que completen y realicen aquello para lo cual fueron creadas. Entonces, tenemos 7 dones, es como si fueran 7 velas que despliegas con tu sacrificio, tu preparación, y ya es Dios el que obra a través de ti. Entonces, ya se deja conducir el alma, porque ya ha hecho todo un proceso de purificación, de crecimiento en el amor, de madurez, entonces está lista para ser dirigida. Por eso, ese proceso
lo tenemos que repetir. Si se dan cuenta, en esos 33 días hemos hecho como un itinerario, pero eso nos va a llevar toda la vida. Por eso es bonito estas preparaciones, porque nos hace ver, ya entendí mi alma, ya entendí la vida espiritual, ahora tengo que ponerlo en práctica. 33 días, seguro que vamos a mejorar, seguro que vamos a crecer espiritualmente, vamos a recibir mucha bendición, mucha gracia, seguro que vamos a tener al Padre Pío a nuestro lado después de consagrarnos a Él como nuestro Padre espiritual, pero ahora tengo toda la vida para hacer ese trabajo, y ese trabajo me lleva toda la vida, porque podría estar muy bien ahora, siendo dócil al Espíritu Santo, obediente a la voluntad de Dios, etcétera, pero si me descuido, puedo terminar siendo un pecador gravísimo. No me puedo descuidar. Toda mi vida es un trabajo y una entrega. Entonces, no poner resistencia, dejar que el Espíritu Santo, Espíritu de luz, me vaya fortaleciendo, me vaya santificando, me vaya transformando interiormente, me utilice mis facultades humanas para que, por ejemplo, ordena la perfección del alma, ordena mis afectos, mis sentimientos, etc. Entonces, amo a las personas, puedo tener gestos de cariño, etc., pero nada desordenado, nada impuro. Yo no me sirvo de las personas, yo no busco el mal de nadie, etc. O sea, Dios va perfeccionando el alma. Y no externamente, porque miren, esto se va envejeciendo, podría ser martirizado, o sea, perdiendo la vida corporal, pero la belleza espiritual sí se es perfecta. Y que recuerden que a mayor caridad, a mayor amor en mi vida, pues más voy a experimentar el amor de Dios en el cielo. Entonces, esto también es bien importante. Él es el maestro, yo soy el instrumento, Él es el que ejecuta una obra maestra y yo, fíjense, soy libre, tengo inteligencia y voluntad. Entonces, lo que yo hago es colaborar. Sí soy protagonista. O sea, la perfección y la fuerza me viene de Dios, pero yo colaboro. No es que yo ya entonces ya no tengo libertad y ya sé el Señor. Uno dice que el Señor haga de mí lo que quiera. Sí, pero te das cuenta, efectivamente Dios hará lo que quiera de mí en razón de mi santificación, de la salvación de las almas, pero quien lo permite soy yo. Entonces yo no pierdo mi libertad y mi voluntad. Y Dios va obrando en mí. Entonces, y fíjense, soy más dueño de mí, porque más consciente soy de renunciar a todo interés personal que me podía desorientar de la verdad, del amor, de la salvación, y más dependencia por amor libremente de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, pues imagínense, ilumina mi entendimiento con el don de la sabiduría, con el don de la ciencia, para, digamos, penetrar los abismos más profundos, hermosos de Dios. Después viene el don de consejo para poder saber obrar en mi vida, en lo práctico, o sea, ya descubro la voluntad de Dios porque lo conozco, al Dios que se revela en mayor profundidad y más luz tengo. Y entonces el don de consejo me dice, y la voluntad de Dios está por aquí, y se hace en estos aspectos prácticos. Entonces me lanzo, ¿sí? Y ya se pueden imaginar el don de piedad, por ejemplo, el don de fortaleza, van a la voluntad, a perfeccionarla, para que ya descubriendo a ese Dios que quiero amar, a ese Dios que quiero alcanzar, a ese Dios que se ha entregado por mí, a ese Dios que es camino, verdad y vida, que llena todos los anhelos de mi corazón, etcétera, a ese Dios yo quiero seguir para siempre. Y ahí viene ya la fortaleza en la voluntad para orientar mi vida solo en Dios, como lo han hecho los santos. El Padre Pío es uno, su voluntad, todo su ser estaba orientado solo a Dios. Él no se apegó a nada, ni al dinero, ni a las criaturas, ni a los placeres, nada. Solo su corazón para Dios. Y entonces, pues se pueden imaginar ese amor infinito que Dios tiene, me va participando de ese amor infinito y yo también puedo crecer, no tengo límite en el crecimiento del amor. Puedo crecer, crecer, crecer hasta que Dios quiera. Entonces, todo esto, bueno, es muy hermoso y poco a poco me va transformando, me va haciendo cada vez más semejante a Dios. Por eso San Pablo se atrevió a decir, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Bueno, y ya solamente un comentario muy hermoso del Padre Pío.
el Padre Pío también cuenta, porque él tenía miedo, fíjense, cuánto amaba a Dios, ¿eh? Él pensaba que lo amaba poco. Padre Pío pensaba que amaba poco a Dios porque pues sufría poco. O sea, él quería sufrir muchísimo porque él sabía que era el signo del amor. El sufrimiento es el signo del amor. Cuando uno está dispuesto a sufrir, es que está dispuesto a amar. Porque el que no ama, huye del sufrimiento. En cambio, el que ama, desea sufrir, no porque sea simpático el sufrimiento, no es nada simpático, es muy duro, pero sin embargo, el amor hace amar el sufrimiento y desearlo. Entonces, el Padre Pío tenía ese conflicto, imagínense qué conflictos tan hermosos, de que él decía, yo creo que amo poco al Señor porque sufro poco por Él. Entonces le pedía más sufrimiento por amor, porque él quería entregarse. Y dice que un día estaba en el confesionario en 1918 y bueno, es toda una visión y en pocas palabras tuvo un fenómeno místico muy hermoso que lo tuvo también Santa Teresa de Jesús, que inclusive el corazón de Santa Teresa de Jesús está incorrupto en Alba de Tormes y el corazón de Santa Teresa de Jesús tiene una herida física. O sea, su corazón fue un fenómeno místico, mas sin embargo en Santa Teresa se reflejó en el corazón de ella, que está incorrupto, allá en España, cerca de Ávila. Entonces, al Padre Pío le pasó el mismo fenómeno, que en pocas palabras se llama transverberación, que vio un ángel que dice que le penetró el alma con un arnés, un fuego, dice que sintió un dolor tremendo, 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 que ya no se le quitó. Y precisamente esas son las cosas de Dios. Por un lado, un dolor muy fuerte, mas sin embargo sentía un amor muy grande. Entonces, claro, Dios nos capacita con su amor para podernos entregar en el sufrimiento y resistirlo por amor y ofrecerlo para que tenga sentido. Porque sufrir sin amar, pues eso se llama masoquismo, ¿sí? En cambio, sufrir por amor se llama Cristo crucificado. Esto es el culmen del sufrimiento por amor. Y a ejemplo de él, nosotros nos atrevemos a pedir que nos participe de este sufrimiento. Bueno, entonces el Padre Pío fue transverberación, traspasado en Santa Teresa de Jesús, fue una flecha, un dardo de amor. En cambio, en el Padre Pío dice que era como un arnés en el cual vio circundada su alma, pues casi como una corona de espinas, ¿no? Y que sintió un dolor espiritual muy intenso, muy fuerte, y así lo considera la Iglesia, pues que fue la preparación de los estigmas. Ya con ese dolor intensísimo, grande, profundo, doloroso, pero creciendo en el amor, fíjate, entonces el Padre Pío se seguía purificando, se seguía uniendo a Dios por el amor, pero ya el Señor les iba pidiendo cada vez más sufrimiento. Llega al culmen, pues, con los estigmas y toda la persecución espiritual que tuvo. El Padre Pío ahí ya totalmente se entrega al Señor. Bueno, entonces el Padre Pío, se dan cuenta, también fue haciendo un itinerario, un camino de madurez en el amor. Y cada vez más los dones del Espíritu Santo lo fueron llevando a una altura mayor. Sí, en todos los santos hay una evolución, un crecimiento espiritual. Pues eso es lo que pasó al Padre Pío. Y vamos a el propósito, ya para poder irnos a trabajar en el día de hoy. Dice, la frase del Padre Pío es: Jesús, cuando quiere manifestarme que me ama, me hace gustar las llagas, las espinas, las angustias de su pasión. Entonces, fíjate, ¿cómo saber que Dios me ama? Cuando Dios permite sufrimiento en mi vida. No tengamos miedo, fíjense, lo que vamos a decir, a la lógica, a la razón, la vamos a romper. Pero precisamente yo no vivo de la razón humana, yo vivo de la fe del Hijo de Dios, como dice San Pablo. Entonces, hay que pedir sufrimiento. Señor, si me amas, dame sufrimiento, dame cruz, dame sacrificio. Permíteme ser, en pocas palabras, un alma víctima, que esté padeciendo contigo, como tú en la cruz, y entonces ese será para mí la confirmación de que me amas y de que mi amor te es agradable, que no es mediocre, que no es pequeño, sino que es verdaderamente importante para ti. Bueno, y terminamos con un propósito. Hoy invocaré fuertemente al Espíritu Santo y le pediré que infunda
todos los dones necesarios, de los 7 dones, que empiece a trabajar en mí. Yo me quiero disponer, por eso es la súplica y el propósito de recordarlo. Espíritu Santo, ven, fecúndame, transfórmame, libérame, sáname, fortaléceme, etcétera, ilumíname y hazme amar el sufrimiento. Dame los dones necesarios para poder entregar mi vida como la de Cristo en la cruz. Pues les doy la bendición y podemos retirarnos para el día de mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios